Bueno, y como les decía cuando presentaba el programa, que estamos en tiempo de descuento de esta atípica campaña electoral, pero campaña electoral al fin, les adelanté que íbamos a escuchar algunas voces, ya les conté, es imposible, hay 11.000 son los candidatos para todas las categorías, que en realidad son 4, senador, provincial, diputado, provincial, concejal y convencional, y un candidato intendente, 11.000 candidatos. Así que bueno, les decía que íbamos a escuchar acá en el programa algunas de las voces de quienes son candidatos, y en este caso lo hemos convocado para que podamos hablar de esta nueva incursión en la política, sometido por supuesto a la voluntad popular, que va a ser alguien conocido para los salteños, ha ocupado cargos legislativos, tanto en la provincia como en el municipio, y representa a lo que se denomina el trotskismo, a la izquierda en Salta. Y les repito, es una figura conocida no solo del ámbito político, sino del ámbito docente, un luchador, con todo lo que es el tema de la tarea docente en la provincia. Estoy hablando del profesor Claudio del Pla, quien en este caso, por el Frente Izquierda y de Trabajadores Unidad, lista 460, va a buscar llegar a la banca de senador por la capital, banca que hace algunos años atrás y contra todos los pronósticos ya lo ocupó, en este caso una dirigente del partido obrero. En ese momento hablamos de quien en ese momento aparentemente corría muy de atrás, digamos, y finalmente se logró imponer en esa elección histórica que hizo el Partido Obrero. Estamos hablando, como les decía, del profesor Claudio del Pla. Me dice la señora Lali, nuestra productora, que ya está en línea, así que lo voy a recibir como siempre lo hacemos, con mucho gusto, a Claudio del Pla, el profesor Claudio del Pla, actual diputado provincial y candidato a senador por la capital. Hola Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto es mío, sí. Bueno, gracias por tu tiempo como siempre. La idea es que le acerques, en este caso, vos sos una figura conocida, repito, de la política, pero también de tu compromiso con la educación, con lo que son los sectores populares y demás. En este caso, buscando una banca en el Senado de la provincia, un territorio que, como dije recién, no le es ajeno, porque si nos recordamos una elección del año pasado, bueno, dieron la gran sorpresa a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, contame cómo es tu expectativa para esta nueva lucha electoral, Claudio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mirá, no, la expectativa como siempre es muy buena porque los que somos militantes políticos encaramos los procesos electorales como parte de una militancia más general. Por lo tanto, estamos en la lucha, como cuando vamos a organizar la lucha de los trabajadores contra el trabajo en negro, como cuando enfrentamos el hambre organizando a los desocupados y peleando por trabajo genuino, o cuando respaldamos una lucha como la de los docentes que hoy están llevando adelante nuevamente de características autoconvocadas y con una enorme representatividad en defensa del salario. Y la elección para nosotros no es un terreno distinto. Vamos a defender una causa popular, no un proyecto personal. Vamos a defender las reivindicaciones por las que peleamos toda la vida y vamos a tratar de que haya bancadas que sean un punto de apoyo de esas luchas reivindicativas de la clase trabajadora en una etapa absolutamente grave de crisis social, de empobrecimiento y todo agravado por una pandemia. Entonces, la necesidad de defender bancadas de la izquierda como puntal de todo este proceso de defensa de las grandes reivindicaciones sociales, en un momento donde se vuelve a hacer
ajuste sobre los que menos tienen, sobre jubilaciones y sobre salarios, bueno, estas bancadas de la izquierda son garantía que siempre han sido el puntal de la lucha contra todos los ajustes de los diferentes gobiernos que siempre buscaron transferir la crisis al más pobre, ¿no? Esto es lo primero. Es decir, que estoy contento porque estoy en un terreno electoral defendiendo lo que siempre he defendido. Eso es lo primero. Incluso con autonomía de los resultados que pudiéramos tener. Ahora, Claudio, históricamente, cuando hablamos con amigos, colegas, periodistas políticos, pero también el conjunto dirigencial de Salta, hay como, porque siguen un dato de la realidad, y todos reconocen que la performance electoral que siempre le tocó jugar a la izquierda, particularmente al Partido Obrero en las elecciones anteriores, siempre en las elecciones de renovación legislativa de medio término, el Partido Obrero, la izquierda, siempre hizo excelentes elecciones, algunas mejores que otras, pero siempre fue una mejora considerable en la performance electoral. Sin embargo, ahora, y esto te lo digo porque lo hemos conversado varias veces con amigos y colegas, dice, sería ante un gran desencanto que hay sobre la dirigencia tradicional, la pandemia, la situación de crisis y demás, podría haber sido un espacio especial, como siempre, para el Partido Obrero, pero hoy hay una atomización en ese espacio político y eso quizás le juegue en contra. ¿Cómo lo analizan internamente a esta situación, profesor Del Plan? No, mirá, en esta elección hay dos listas de izquierda. Y siempre hubo dos listas de izquierda. En todas las elecciones parlamentarias anteriores hubo por lo menos dos listas de izquierda. Lo que la gente va a tener que apreciar es que hay un voto positivo de aquella izquierda que se une, que es la que compone nuestra organización, con el MST, con el TTS, y que nos unimos para ofrecer un canal más amplio y para defender estos lugares de la izquierda en bancadas parlamentarias. Y hay otra izquierda sectaria, estrecha, de una mirada que no contribuye a la evolución, al desarrollo de la clase trabajadora. Y yo creo que la gente va a pasar de largo de esa izquierda y va a valorar a los candidatos del frente de izquierda, cosa que ya pasó en la elección pasada, ¿no es cierto?, en donde hubo una suerte de reválida de liderazgo político del Partido Obrero dentro de las fuerzas de la izquierda. Y de cara a los desafíos que tenemos por delante y de cara al hecho de que el gobierno ha cooptado a prácticamente toda la oposición política, es decir, son casi todas colectoras de Sáenz, todas suman legisladores que van a levantar la mano con Sáenz, entren por el lado del romerismo, entren por el lado de la lista de los funcionarios y el PJ, o incluso desde el radicalismo, que en la legislatura vota todo con el gobierno, hay que decirlo. Entonces la gente va a apreciar de que bancadas independientes, sin compromisos con el poder, siempre han sido muy útiles, muy importantes para defender las causas populares, para enfrentar los atropellos del poder, y además para ir plantando una alternativa de salida a los recurrentes problemas que se plantean con gobiernos digamos, de un signo o de otro signo que terminan aplicando las mismas recetas. Si vos lo ves a Fernández, parece Macri con otro discurso, nada más. Está de nuevo con el Fondo Monetario, de nuevo contra las jubilaciones. Entonces, nosotros llamamos la atención de la población de que el voto a la izquierda es un voto constructivo para enfrentar una etapa muy difícil. Ningún voto por sí solo te va a ahorrar los sacrificios. Pero hay votos que pueden ponerte más firme para enfrentar una etapa difícil y hay otros que te van a dejar más debilitado. Bueno, nosotros le decimos a la población que ese es un mérito que tiene nuestro voto, ir más firmes a la etapa que viene. Es una etapa brava, como te decía, ¿no? Claro. Ahora, la izquierda, el Partido Obrero, digamos, bueno, el espacio político, quizás fue el único, a diferencia de otros partidos, algunos también lo hicieron, pero fueron muy pocos,
llegan con una consigna, llamarle muy clara, de por qué ocupar la banca, qué hacer desde esa banca, aún sabiendo de que muchas veces ese planteo, ese desafío, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces lo hacen en soledad. Tenés una enorme experiencia parlamentaria. En particular, ¿cuáles son los temas con los cuales vos decís, hoy más que nunca, la izquierda, el frente de izquierda, tiene que estar ocupando la banca de senador por la capital y la tengo que ocupar yo? ¿Por qué qué le contestas a que te preguntes? Varios temas. El primero es que después de que pasó Gabriela Serrano por allí y con sus denuncias logró impedir, por ejemplo, que algunas jueces con pésimos antecedentes pudieran acceder a ser designados, nunca más pasó eso, por ejemplo. Si alguien quiere tener en la Cámara de Senadores una voz disonante, capaz de enfrentar al Poder Ejecutivo, cuestionar el nombramiento de jueces con pésimos antecedentes, bueno, sabe que con nosotros lo va a tener. Con nosotros hay temas que no se discuten habitualmente o no, prácticamente nunca en el Senado, y que va a haber un debate sobre los grandes temas ambientales, sobre los problemas de la mujer, incluso sobre las reivindicaciones de la clase trabajadora. El Senado es un órgano muy oligárquico, totalmente alejado de lo que son las grandes causas populares. Entonces, tener un tribuno allí es tener un tribuno para todas las causas populares referidas a los derechos de la clase trabajadora, los derechos democráticos. Todo esto es un mérito, creo que muy importante, y se demostró que la nota disonante la dio Gabriela Serrano cuando ella estuvo allí. Por otra parte, tenemos una agenda. El problema de la tierra para vivienda es un tema fundamental. El gobierno anunció un plan Milote y no entregó un solo lote. Y tenemos 72.000 familias sin techo. Yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados, que espero pueda seguirlo peleando ahí Pablo López, si logramos que ingrese al menos un representante nuestro, y estamos formando un movimiento sin techo de todas las familias en esta condición, para que se expropie tierra para vivienda, porque sin expropiación no va a haber tierra. Ya se demostró con Pereira Rosas, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, ese fue uno de las grandes luchas. Sí, perdón, digo esto, quiero abonar esto que decís, Claudio, porque desde que recuerdo, bueno, nos conocemos de hace años, y ¿cuánto hace que vos fuiste la primera voz que habló de la necesidad de ocupar ese espacio? Pereira Rosas, bueno, te llevó años, finalmente se hizo, pero ¿cuánto pasó? Más de una década. En el 2002, en el Consejo Deliberante, empecé a plantear, más de una década. En el primer cargo que tuvimos, empecé a plantear que una vergüenza que hubiera esa tierra en especulación que pagaba impuestos como terreno rural. Exacto. Y estaba en el medio de la ciudad. Ahí empezó todo. Después lo tuvieron que recategorizar para que pague impuestos urbanos. Y después en la legislatura batallamos y finalmente se expropió. Y ahora Sáenz se sacaba foto con la gente la semana pasada en la entrega de las últimas viviendas construidas ahí. Sin expropiar tierra, sin avanzar sobre la especulación inmobiliaria, no hay posibilidad de que haya tierra para vivienda. Por eso no hay plan Milote. Entonces nosotros tenemos una batalla muy importante. Ya presenté un proyecto por 4.000 lotes en la zona sudeste y hay otros 6.000 más que se podrían urbanizar en esa zona. Hay que abordar ese problema porque si no, no hay política de tierra para vivienda. Por ponerte un ejemplo. No, sí, bueno, pero es un ejemplo clave, Claudio. Ese tema es quizás el mayor, uno de los mayores problemas que tiene hoy, bueno, no solo la provincia, el país, pero hablemos de Salta, hablemos de la capital. Bueno, absolutamente. Por eso no vas a ver ningún candidato oficialista, mira que tiene muchos candidatos, que se pueda presentar a la gente y decirle yo voy a resolver el problema de la tierra de esta manera. Porque rechazan el planteo del Partido Obrero, que saben que en definitiva es el que se va a terminar imponiendo porque no hay otra. La gente sin techo no puede vivir y en un punto termina asentándose, como se han vuelto a producir ahora asentamientos en los últimos días, ¿no es cierto?, en distintos lugares de la provincia. Entonces, el problema del uso social del suelo urbano, que es nuestro viejo planteamiento, es un gran eje por el cual
es muy importante que haya bancadas del Partido Obrero y de la izquierda, tanto en el Senado como en diputados. Ahora, ¿sabés, Claudio? Bueno, por supuesto, lo has experimentado siempre. Es una lucha como pelear contra los molinos de viento. Sí, por supuesto que es una Hablar lucha de una expropiación es como decir que le están metiendo la mano en el bolsillo a alguien. No, no es cierto, porque finalmente los propietarios cobran. No, claro, sí, bueno, pero sabemos que es acá difícil. se trata de establecer una prioridad en el uso del suelo urbano, y la prioridad tiene que ser la vivienda y no el tipo que especula. Ahora, nosotros somos muy eficaces con esto, no solamente proclamamos, porque son batallas largas, pero las ganamos. Y las ganamos con los métodos que tiene una bancada nuestra, que no simplemente le dice a la gente, vos votame y yo voy a hacer un trámite parlamentario. No, nosotros hacemos algo mucho más complejo que eso. Adentro vamos con un trámite parlamentario, y a la calle vamos organizando una fuerza social para armar un gran consenso por nuestras iniciativas, y al final del camino, en casos como este, terminamos imponiéndolas. Sí, claro, el ejemplo Pereira Rosa es un ejemplo concreto de eso, una lucha a largo plazo, pero como decís, con éxito. De eso estoy hablando. Por eso te digo que bancadas aún de minoría, y con la experiencia que tenemos nosotros en la lucha parlamentaria, con estos métodos que son completamente distintos del resto de los partidos, bancadas de minoría han hecho avanzar derechos muy importantes. Nuestras bancadas, por ejemplo, fueron clave en la lucha contra el trabajo precario en el Estado. Cristina Fofani y todos los compañeros que hemos pasado por bancadas organizamos el ingreso al Estado de miles de personas precarizadas, de miles, por lo menos 9.000 en estos 15 años, que los incorporaban precarizados con planes sociales, y nosotros batallábamos desde las bancadas y batallábamos en la calle organizándolos, y bueno, son todas batallas que también ganamos. Es decir, nosotros venimos de muchas batallas, muchas perdidas, pero también muchas ganadas, apoyándonos en la conquista de bancadas parlamentarias con estos métodos propios de la clase trabajadora, de los socialistas, ¿no? Ahora, profesor Del Pla, el otro día, la vez pasada, charlamos acá en el programa con la profesora Cristina Fofani, y ella nos contó una situación dramática realmente, que es el tema de que cada vez, obvio, producto de la situación socioeconómica, es mayor la cantidad de gente que depende de lo que son los comedores, los lugares donde hay que abastecerse de comida, porque si no te morís de hambre. Y ustedes en ese sentido, me contaba Cristina, bueno, tienen una posición muy crítica con respecto a la poca ayuda, más allá de la pertenencia política que reciben y de la preocupación de otros sectores en esto. No, mira, un dato de esta campaña electoral que estamos desarrollando y que para mí es novedoso, mira que yo soy una persona que ya llevo muchos años de lucha política, pero que para mí, sin embargo, es novedoso, es el entusiasmo con el que los compañeros desocupados y las compañeras vecinas de los barrios que organizan con nosotros la lucha contra el hambre, y que organizan comedores, más de 45 en toda la provincia, para que tengas una idea, que la peleamos todos los días justamente para enfrentar el hambre y para pelear por trabajo, y se organizan en el Polo Obrero. Bueno, esos compañeros en sus asambleas han votado sumarse a la campaña electoral del Frente de Izquierda, y están caminando casa por casa, puerta por puerta. Han repartido ya, para que vos tengas una idea, no sé, 60, 70 mil volantes en mano, uno por uno, a sus vecinos, explicándole que el voto puede utilizarse en defensa propia, y que tiene un mérito tener legisladores que sean parte de esta organización popular para enfrentar el hambre, que tiene un mérito muy importante, bien distinto al de que sigan los funcionarios de siempre en el poder. Y bueno, hay un entusiasmo muy grande de trabajadores muy muy golpeados por la crisis, que sin embargo están saliendo a defender en esta campaña electoral, que en general no entusiasma a nadie, hay una gran abulia, un gran rechazo. No, claro. Bueno, la nota la dan estos compañeros que están entusiasmados defendiendo
el voto al Frente de Izquierda en esta campaña electoral. Así que yo lo veo como algo muy auspicioso. Incluso más allá de los resultados, vamos a ver qué resultados tenemos, creo que van a ser buenos, los tuvimos en Jujuy, muy buenos, los tuvimos en Misiones, muy buenos también, pero incluso con independencia de esto, nosotros valoramos mucho el hecho de que un trabajador se meta en política de la mejor manera, a ver si me explico, Sí, sí. que no es para apoyar a fulano o a mengano, sino para defender sus propios intereses. En defensa propia. En defensa propia. Esa es la mejor manera. Entonces, valoramos mucho ese proceso que va a dar que hablar hacia adelante, porque revela un nivel de conciencia política de los trabajadores que en la medida que crezca y se desarrolle no la va a parar nadie. Y va a ser el gran factor de transformación social que necesitamos todos. Claudio, sobre este punto, que bueno, hay coincidencia, lo hablé con vos, con otros dirigentes políticos, pero yo lo he testeado, digamos, también con la gente, y mi propia percepción, es que la gente está muy hastiada, muy harta de todo lo que está relacionado con la política y con los políticos. Y no sé, bueno, hacemos apuestas, digamos, entre nosotros, los amigos, los periodistas, para ver qué porcentaje de votantes va a haber, y la mayoría coincidimos en que va a ser muy difícil que supere el 60%. No sé cuáles son los números que ustedes manejan, pero la pregunta va a ser un porcentaje bajo, probablemente. Nosotros llamamos a la gente a sobreponerse y a concurrir, a pesar de todo, Exacto. a votar. Sí. Porque hay muchas razones para la desazón. Por ejemplo, aquellos que votaron al Frente de Todos pensaron de que iba a haber un giro muy importante en la política, y que se iba a venir a reivindicar a los trabajadores, y eso no está ocurriendo. Y ven a un gobierno que reproduce las prácticas del gobierno anterior, y de nuevo estamos con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Entonces hay una desazón. Una parte del pueblo que está en esa posición y dice, bueno, no voy a votar porque esto no tiene sentido. A eso les decimos, mirá, sí tiene sentido si tu voto ayuda a desenvolver una oposición popular, si conquista bancadas que te van a servir para defender tus propios intereses. Y entonces le decimos, mirá, sobrepónete y utilizar de manera positiva ese voto, aunque entendemos muy bien que esté muy enojado y directamente no quiere ir a votar, tiene razones muy fundadas. Solo que es una conducta que no ayuda a encontrar una salida. ¿Y lográs convencerlo con eso, Claudio, con ese argumento que a mí me parece contundente? Pero ¿qué te dice la gente? Por lo pronto te digo que tenemos ese dato de una gran movilización de trabajadores y vecinos organizados en las asambleas del polo obrero de los barrios, que están muy movilizados. Y eso ya es un dato muy positivo para nosotros. Otro tema que por supuesto lo conoces muchísimo, sos parte, digamos, de este, lo conoces mucho al conflicto. Otra vez la situación docente ocupa el escenario o la escena más importante. Digamos, la misma historia, la historia vuelve a repetirse, como dice el tango, Claudio. Sí, lo cual revela, para el que lo quiera leer, para el que lo quiera entender, que nuevamente tenemos las contradicciones de fondo de este régimen político que gobierna Salta hace como 26 años, con Romero, con Urtubey y ahora con Sáenz, que básicamente es una continuidad. Es una continuidad de los intereses económicos, sociales y políticos que tienen el poder real en la provincia, y por eso hay una continuidad también, simbólica por cierto, en las grandes batallas de los docentes, encabezando el interés general de los empleados públicos, que han marcado a todos los gobiernos, a Romero, Urtubey, y ahora lo va a marcar también a Sáenz, sin duda alguna. En primer lugar, porque los tres gobiernos han tomado como variable de ajuste el salario de los trabajadores públicos, y además han apoyado su poder en acuerdos con burócratas sindicales, completamente vendidos, corruptos, antidemocráticos, ¿no es cierto?, como los que hoy, con los que pactaba en su momento Sáenz, Romero, después Urtubey,
y ahora también Sáenz, pero frente a eso se levantó siempre la autoconvocatoria, la asamblea, la deliberación de la docencia, y a partir de ahí se desarrollaron enormes luchas que también ayudaron a poner blanco sobre negro los verdaderos intereses que gobiernan la provincia. Siempre la conducta de los gobiernos, de todos los gobiernos, ha sido ningunear la huelga. El viernes pasado Posadas dijo de que eran 3 o 4 insignificantes, solo vinculados con la oposición política, bueno, y hoy creo que han tenido que replantearse la situación porque la huelga ya es mayoritaria, claramente, y el paro es muy representativo, y el gobierno va a tener que reunirse con los autoconvocados, no cabe ninguna duda de esto. Y entonces es una huelga que por supuesto nosotros apoyamos con todo, y tenemos una larga tradición de nuestras agrupaciones docentes, claro, de ser parte de este proceso de lucha, y yo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces también esta huelga pone de manifiesto la necesidad de otra salida política, otra alternativa política en la provincia de Salta, para que los docentes no tengan que vivirse huelga para defender salarios mínimos y elementales frente a la inflación, o como he reclamado yo, para que tengamos un paquete de medidas frente a una situación realmente de emergencia que vive la educación. El año pasado casi se ha perdido el año. Yo planteé en diciembre en el debate del presupuesto que haya un paquete de recursos extraordinarios para docentes recuperadores, para conectividad, para dispositivos, y no pusieron un mango, ni un peso. Y las vacantes de ordenanza de escuela las cubrieron con gente sin derechos. Había 1.600 cargos de planta y pusieron 1.600 planes sociales de 10.000 pesos sin ningún derecho. La misma historia de Urtubey. Entonces, el conflicto docente pone de manifiesto estas contradicciones de fondo, que no son solo apenas con el régimen de Sáenz, sino también lo fueron con Urtubey y con Romero. Y de este lado del mostrador ha estado siempre ¿quién? El Partido Obrero y el Frente de Izquierda. La gente sabe que eso es así. Te pido una mirada, una lectura sobre esta situación de la pandemia, particularmente en la provincia. Bueno, ahora parecería en otra etapa, pero dame tu mirada y la mirada de la izquierda, del Frente de Izquierda, sobre el tema pandemia, vacunación, muertes, todo lo que eso conlleva. Bueno, vos sabés que vos seguís los trabajos parlamentarios nuestros. Desde el marzo del año pasado hemos arrancado con un paquete de medidas propias para enfrentar la pandemia, y el primer planteo nuestro fue que había que establecer una centralización de los recursos del sistema público y privado en un solo comando estatal, para garantizar de que durante la pandemia no haya salteños de primera y de segunda categoría, y se haga el uso más racional de la capacidad instalada, científica, técnica, de todo punto de vista, en el área de salud. Hemos planteado también un fondo de financiamiento para enfrentar la pandemia, con un impuesto extraordinario que le hemos presentado el año pasado, sobre la base de que contribuyan los grandes grupos económicos, el Banco Macro, la gran propiedad terrateniente. Hemos planteado también una política frente al problema de la vacuna, planteando la necesidad de que Argentina fabrique la vacuna el Estado, es decir, que se intervengan los laboratorios que ya tienen la tecnología y que la vienen fabricando en sus componentes desde hace muchos meses ya, como el caso de AstraZeneca, pero no forman parte de un plan de abastecimiento nacional, ni hay inversiones estatales específicas para que efectivamente pudiéramos haber tenido a tiempo la vacuna, que no tenerla nos causó miles y miles de muertos que podrían haberse evitado. Lo mismo con una política de testeo masivo que jamás existió en un año y medio. Acordate la crisis que se planteó en la legislatura el año pasado, cuando yo planteé que había que hacer un control quincenal con testeo sobre el personal de la salud, y me lo rechazaron, y se armó un escándalo provincial. Es decir, hemos batallado por otra política que pone en primer orden la salud pública,
mientras en este año y medio ha dominado en buena medida el interés de la salud privada, al punto tal que la primera ministra de Salud de Sáenz fue una mujer claramente representante de la medicina privada, no de la salud pública, la ministra Medrano, ¿te acordás que se tuvo que ir en medio de una situación bastante escandalosa? Entonces, nosotros hemos presentado un enfoque de atención de la pandemia desde el punto de vista del interés general, de la salud y de la preservación de la vida de la población, mientras lo que ha seguido el gobierno es una línea de adaptación a defender los negocios por encima de la salud, a que primen los intereses de los laboratorios por encima del interés general, y bueno, y así no fue, ¿no es cierto? Tenemos realmente un cuadro muy catastrófico como balance, porque tenemos más de 100.000 muertos en la Argentina y al mismo tiempo tenemos una degradación enorme y una multiplicación de la pobreza, es decir que ni se paró la pobreza ni se pararon las muertes. Exacto. Claudio, preservando tu garganta, las dos últimas consultas. Primero que nada, bueno, decime cuál es la percepción con tanta experiencia, no solo tuya, sino de toda la militancia y la dirigencia del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, tienen para lo que será la elección del domingo. ¿Qué es lo que te dice tu quinto sentido? Es muy difícil, como te digo, tener un pronóstico. Nosotros somos optimistas de que una parte del pueblo va a tener un balance adecuado y va a haber un mérito en el voto a la izquierda, como acaba de producirse en Jujuy, donde el Frente de Izquierda salió tercera fuerza en la provincia, segundos en la capital, primeros en Palpalá, por encima de todas las facciones del Partido Justicialista, por ejemplo. Es una votación muy meritoria la que tuvimos ahí, y en Misiones triplicamos nuestra votación anterior. Bueno, esperamos que sea una votación en crecimiento y que eso además permita defender la bancada en diputados y reingresar al Consejo Deliberante. Son todos desafíos. La última palabra la tiene la población. No, claro. La elección se presenta como muy confusa en muchos aspectos por la multiplicidad de listas que son todas oficialistas, pero que sin embargo esto no le queda tan claro a la población. Exactamente. Yo decía cuando presentaba la charla con vos, Claudio, más de 11.000 candidatos, ¿no? ¿Qué puede el ciudadano de a pie, que está preocupado por otras cosas, tratar de individualizar ahí, ¿no? En ese medio. ¿Qué te diferencia de la candidata también a senadora, pero en este caso de la lista Partido Obrero Más de Claudio del Pla? ¿Por qué te tienen que elegir a vos y no a la señora Serpa? Te escucho medio, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Te tienen que elegir a vos y no a la señora Serpa, que es la candidata del otro Frente de Izquierda. Mira, vos sabés que en primer lugar te quiero decir que solo he visto a la señora Serpa, que creo que es independiente, como familiar, luchando como familiar contra un caso de femicidio. Me merece todo el respeto y no conozco otra de sus características porque es muy nueva, pero la izquierda, hay que concentrar el voto de la izquierda, porque en nuestra lista está la izquierda que ve el mérito de unir en una alternativa fuerte y ofrecer un canal para que los trabajadores efectivamente defiendan bancadas. Creo que esa es una razón muy importante. Es decir, el grupo que hace 2 años ya se fue y que ahora han tenido que dejar el nombre y todo, porque nosotros somos el Partido Obrero, no hay 2 partidos obreros, ¿no es cierto? Ese grupo es un grupo que lamentablemente se ha ido a una posición sectaria, siguiendo un líder octogenario, que me parece que en el final de su vida política está cometiendo muchísimos errores, y nosotros nos mantenemos en la perspectiva histórica del Partido Obrero, que creció en Salta porque se plantó como una oposición popular para dar expresión a amplísimos sectores de trabajadores y sectores medios contra el régimen de concentración del poder, de concentración de la riqueza, que además
coopta a todas las oposiciones y nunca lo ha podido hacer con el Partido Obrero. Nosotros representamos esa tradición y bueno, y representamos toda una agenda de temas que la gente sabe que con nosotros van para adelante, que por esos temas vamos a pelear inclaudicablemente. Antes de que dejes la garganta en esta charla, mi querido Claudio, recordarle a la audiencia de 7 PM en Pacífico el número, el nombre del frente, el número de la lista y quiénes son los principales candidatos. Bueno, es el Frente de Izquierda, como fue todas las últimas elecciones hemos sido como Frente de Izquierda Unidad, lista 460. La gente me va a encontrar a mí si elige la opción de lista completa, que soy el candidato a senador. Lo va a encontrar a Pablo López encabezando la lista de diputados, que como yo termino mi mandato, la apuesta que hacemos es que Pablo pueda dar una continuidad a la lucha que estamos dando en diputados. También Andrea Villegas del MST, que está en la lista de concejales, y Daniela Planes, del PTS, en la lista de convencionales constituyentes. Como siempre, profesor Claudio Del Plan, ha sido un gusto charlar con vos, gracias por tu tiempo, como siempre te deseamos éxitos, lo mejor para vos, para el Frente de Izquierda en esta elección, y estaremos, por supuesto, después que pase todo, haciendo una evaluación, un análisis de lo que fue la elección y de lo que se viene, ¿no? A ver si hay modificación del mapa político provincial o si no, y en todo caso, si es sí o no, habrá que analizar cómo hay que seguir. Así que lo mejor para ustedes. Gracias, Claudio. Por favor, hasta luego. Un abrazo.